Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te doy una muy cordial bienvenida a este nuevo vídeo de oficiodescritor.com. Me gustaría presentarte hoy una manera de diseñar personajes que te puede ser muy, pero que muy útil. Presta atención porque a la hora de diseñar personajes tienes que hacerte o plantearte una serie de cuestiones, como por ejemplo cómo son por dentro y por fuera, qué papel juegan en la historia que quieres contar y qué función o qué fuerza arquetípica están representando, si es que están representando alguna. Y para ello te he preparado una serie de preguntas que les puedes hacer que sin duda te van a ir muy bien para poder diseñar personajes con verdadera garra, personajes de alto impacto. Son las preguntas que les vas a hacer, te van a servir para hacer su diseño, de cómo son por dentro o por fuera, las preguntas de su rol y las preguntas de su función arquetípica. Y vamos primero con las preguntas de su diseño y para saber, para poder averiguar y conocer bien a tus personajes cómo son por dentro, les puedes preguntar cuál es el objetivo vital del personaje, cuál es la motivación emocional, su motivación interna emocional, cuál es el conflicto interno que debe resolver para alcanzar su objetivo vital, qué está dispuesto a hacer y qué no para alcanzar este objetivo vital y cómo evoluciona o incluso cómo involuciona el personaje. Para saber hacerte una idea de cómo son por fuera y también que el lector pueda tener una imagen, una representación visual de tu personaje por cómo es por fuera, pregúntate cómo viste, cómo se mueve, eh, qué color de ojos, qué color de cabello, cómo es el tono de su piel, cómo huele y cómo es el timbre de su voz, cómo habla, cómo se expresa. Todo esto te ayudará a formarte una idea de él y, por supuesto, ayudará a tu lector a que se lo pueda imaginar. Nos inspiramos muchas veces en personas reales, en personas que conocemos y las plasmamos después como personajes en nuestras obras. A nivel del rol que juegan en tu historia, del rol y de la importancia que juega un personaje en tu historia, le puedes hacer las siguientes preguntas. ¿Cuál es el objetivo del personaje en la historia? ¿Cuál es su motivación interna? Esto es normal que esté relacionado con las preguntas de cómo es este personaje. ¿Cuál es el conflicto principal en la historia que debe resolver? Y qué está dispuesto a hacer y qué no para alcanzar este objetivo que se ha propuesto en la historia. Y cómo cambia el personaje al terminar, si es que va a ser un personaje que evoluciona, un personaje redondo. A nivel de la función arquetípica o la representación que juega este personaje en la historia que quieres contar, pregúntate cuál es su función arquetípica principal. También, aparte de esta función principal, ¿qué otras funciones podrá desempeñar en según qué momentos del argumento? En estas otras funciones, pregúntate si ayudan al avance de la historia o te sirven para describir a este personaje. Y posee rasgos de personalidad que equilibren su función hacia el lado opuesto. Es decir, si el rol, o sea, la función arquetípica que cumple tu personaje es la del héroe, intenta que no sea un personaje que represente el bien puro. Y si es el villano, la sombra, intenta que no represente el mal por el mal, sino que unos y otros pues tengan una composición de personajes que los hagan humanos, ¿de acuerdo? Con sus luces y sus sombras, como todos nosotros. Ah,
Te recomiendo que a todo esto le des forma y te crees unas fichas de personajes. Escribe su biografía, una biografía que responda a todas estas preguntas y bueno, pues con una extensión más o menos, una extensión aproximada de 2 páginas, quizá para tus personajes principales te quieras extender un poco más, pero desde luego para personajes muy circunstanciales no le dediques tampoco demasiado esfuerzo. Pues hasta aquí, espero que te haya gustado este vídeo y sobre todo deseo que te sea muy, pero que muy útil a la hora de escribir tus historias y de poder diseñar personajes de impacto. Te recuerdo que puedes ver muchísimo más en www.oficiodescritor.com. Si quieres, suscríbete al canal de YouTube y descarga también, si vas a mi blog ahora mismo, te puedes descargar un ebook que estoy convencido de que te va a resultar muy interesante. Nos vemos en próximos vídeos. Muchas gracias por verlo y por estar aquí.